Hola a todos, lo que vamos a ver en esta clase son los artefactos ultrasonográficos. ¿Cómo vamos a definir a los artefactos? Como alteraciones de la imagen que son producidas artificiosamente por una dificultad en la normal propagación del sonido y del eco. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase de fundamentos? ¿Cómo era que se producía ese eco? Y que depende mucho del medio donde se esté propagando. Lo que hay que tener en cuenta es que los artefactos, por lo general, no corresponden a ninguna anomalía. Por lo tanto, es importante conocerlos y saber reconocerlos cuando estamos haciendo un estudio ultrasonográfico, porque es importante en el diagnóstico que vamos a hacer posteriormente. Los artefactos más comunes que vamos a ver son la sombra acústica distal, el refuerzo posterior, la imagen en espejo, la reverberación, la cola de cometa, efecto de pared o falso sedimento y la sombra de borde. Muy bien. La sombra acústica distal se produce cuando los ultrasonidos son emitidos y son reflejados o absorbidos casi en su totalidad a nivel de una interfase que es muy ecogénica. Entonces, lo que se va a observar en la imagen va a ser una zona oscura por debajo, porque va a haber una ausencia de ecos más profundos, que es lo que vemos en las imágenes. Acá observamos, esto es próstata, es un macho, y esto es el colon. Entonces, lo que vamos a observar nosotros al insonar esta zona va a ser una línea ecogénica y por debajo una zona oscura. Y en esta imagen es un asa de intestino delgado y observamos lo mismo, una línea ecogénica y una sombra negra hacia distal. Esto se produce por lo general cuando hay estructuras de alta impedancia acústica. ¿Se acuerdan que cuando encontramos estas estructuras no se va a poder reflejar nada? Entonces, por lo general los huesos o las estructuras duras, como por ejemplo la materia fecal o ciertos cuerpos extraños, lo que hacen es absorber todo el sonido o todo o parcialmente, y una parte se llega a reflejar, que muchas veces es muy poquita, y otro, el resto es absorbido. Por eso no vamos a tener una imagen definida. Muy bien, el refuerzo posterior se produce ya que el líquido facilita mucho la transmisión del ultrasonido. Entonces, cuando este ultrasonido atraviesa una estructura que transmite completamente el ultrasonido, las zonas que están distales a estos órganos van a parecer más ecogénicas, como observamos en pantalla. Los órganos que contienen líquido es la vesícula biliar o la vejiga. Entonces, lo que observamos es hacia distal de un órgano que contenga líquido una zona más ecogénica, porque el ultrasonido no se puede atenuar. Entonces, las estructuras vecinas las vamos a poder observar con un poco más de definición. Y acá tenemos la vejiga y ven toda esta zona ecogénica. Por lo general, esto también nos ayuda para poder observar órganos que están cerca de estas estructuras con líquido, como por ejemplo en las hembras el útero. Lo vamos a observar con una mejor definición y lo vamos a explorar mucho mejor. La imagen en espejo se produce por interfaces que son muy reflectantes y que tengan una forma cóncava, como por ejemplo cuando nosotros estamos explorando la región del cifoidea,
para poder explorar el hígado. Entonces, lo que vamos a observar es que el haz de ultrasonido va a chocar con esta superficie cóncava, que es el diafragma, y a partir de estas interfaces se van a empezar a reflejar de manera indirecta gran cantidad del ultrasonido. Entonces, el órgano que va a estar situado hacia proximal, que va a ser el hígado, me va a devolver la misma imagen hacia craneal. Entonces vamos a obtener dos imágenes que son idénticas y simétricas, como lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, esto que está marcado acá, que dice imagen real, esta estructura es el hígado. Estos son los lóbulos y esta es la vesícula biliar. Esta línea ecogénica que observamos acá es el diafragma y hacia craneal vamos a observar la imagen en espejo. ¿Cómo nos damos cuenta si esta imagen es real o no? Cambiando de posición al paciente o cambiando de posición el transductor para que el ultrasonido cambie la posición y ver si esta imagen es real o no. ¿Por qué es importante conocerlo? Esto porque nos podemos hacer un diagnóstico erróneo de una ruptura de diafragma. Porque hacia craneal de la línea de diafragma tenemos el tórax y el hígado no está en el tórax. Entonces, por eso es importante conocer este artefacto y observar si cambiando de posición al paciente o insonando distinto esta zona, seguimos viendo esta imagen o no. Acá aparecen juntos, pero la reverberación se produce cuando hay una reflexión total y la interfase la vamos a ver como una banda clara muy reflectante y no vamos a ver una imagen visible. Esto sucede porque el gas es un medio que me va atenuando el ultrasonido y no se puede propagar de una buena manera. Entonces, por lo general, la reverberación lo vamos a ver. ¿Se acuerdan cuando les expliqué de cómo había que hacer un buen examen del paciente, que hay que hacer una tricotomía? Porque el gas me produce un artefacto que hace que no vea bien la zona que yo estoy insonando. La cola de cometa es un tipo de reverberación. Que entonces, lo que vamos a observar, que es lo que tenemos en pantalla, esto es intestino. El intestino es un órgano tubular que por lo general en su interior va a haber gas. Entonces, cuando el haz de ultrasonido choca contra una estructura que tiene gas en su interior, lo que vamos a observar es una sucesión de curvas hiperecogénicas paralelas y verticales en distal de órganos que contengan gas. Acá en el estómago vemos lo mismo. Estas son las paredes del estómago y esta es la cola de cometa. Entonces se ven todas líneas ecogénicas que se van repitiendo y lo vamos a ver muy ecogénico. Esta es la importancia de por qué nuestro paciente tiene que tener una buena preparación. Un paciente que tiene mucho gas en su tubo digestivo va a hacer que muchas estructuras no puedan ser evaluadas. También produce mucho en el caso de que cuando los pacientes se ponen muy nerviosos y hay mucha aerofagia, el estómago se llena de gas y después es muy difícil poder explorar todos los órganos que están adyacentes. El efecto de pared también se conoce como falso sedimento. Y esto se produce cuando las interfaces que separan las estructuras, estructuras que tengan ecogenicidades muy diferentes, cuando el haz de ultrasonido viene con una dirección oblicua, va a aparecer imágenes como áreas engrosadas y mal definidas. Entonces, nos va a dar la sensación de que las paredes de estructuras que tengan líquido en su interior las veamos más engrosadas.
Pero esto pasa porque el haz de ultrasonido, al no poder atenuarse, porque estas estructuras con líquido además no contienen ninguna célula, nos va a dar como la sensación de que estas paredes están engrosadas, que es lo que vemos acá en pantalla. Que esta es la vesícula biliar y ven, esta es la pared, esta fina línea cogénica es la pared. Y esto que observamos acá nos da la sensación de que esa pared está engrosada o que tiene sedimento. Y acá lo vemos también en la vejiga. Esta es la pared de la vejiga y ven esta área más ecogénica que parece como si estuviese engrosada o si tuviese sedimento. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si esto es real o no? Lo mismo que hacíamos con la imagen del espejo. Rotamos a nuestro paciente, cambiamos la dirección con la que estábamos insonando y vemos si estas estructuras las seguimos observando o no. Y además lo que podemos hacer con el transductor es golpear el abdomen de nuestro paciente, hacer como un movimiento para ver si además si ese sedimento se mueve o no. Entonces con eso vamos a poder reconocer si es una imagen real o es un artefacto. Para lo mismo, para no hacer un diagnóstico de nuestro paciente tiene un engrosamiento de la pared o un sedimento que no es real. La sombra de borde se produce cuando el haz de ultrasonido se desvía por el borde de una estructura redondeada. Entonces, el sonido no vuelve como eco porque cambia la dirección. Entonces no hay ningún tipo de registro. ¿Qué es lo que vemos acá? Esta estructura redondeada, al tener el haz de ultrasonido, choca contra este borde, lo que produce es este cono negro en los bordes de nuestra estructura. Pero es porque cambió la velocidad con la que venía porque chocó contra una estructura de bordes redondeados. Esto por lo general lo observamos cuando hacemos un corte transversal del riñón, en ovarios, también se ve mucho en testículos ectópicos cuando están retenidos en el abdomen. Entonces muchas veces esta sombra de borde nos ayuda también a ubicar estas estructuras. Cuando estamos insonando el ovario, para encontrarlo, muchas veces nos ayuda observar esta sombra de borde y también nos ayuda mucho cuando estamos buscando testículos retenidos. Así que por eso también es importante conocer este artefacto porque a veces es de gran ayuda diagnóstica. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya sido clara y que hayan podido comprender. De cualquier manera, siempre está el foro donde pueden hacer preguntas. Muchas gracias.